una tentación más que está enfrentando los matrimonios. La serie de temas se llama Tentaciones que enfrenta el matrimonio. Y hoy vamos a ver, hermanos, la tentación de esconder en vez de comunicar. Y ahí en su material, si usted lo tiene, en la introducción tenemos que nos dice, el mandamiento para el matrimonio es muy claro. Ese mandamiento que encontramos en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo cual, como ya hemos visto, hermanos, en otras ocasiones, hablando de Monte Sinaí, el ser una sola carne implica no solo que un hombre y una mujer se unan, sino que se complementen a fin de que unificadas sus vidas, funcionen como uno solo. A fin de, hermanos, de que unificadas nuestras vidas podamos funcionar como uno solo. Esto es lo que quiere decir, hermanos, la palabra unificar. El diccionario nos habla y nos da la definición de hacer que varias cosas o personas distintas puedan juntarse, puedan formar un todo, contribuyendo así a un fin común. Y ese es el plan de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, podemos ver que este es su plan. Y lo podemos ver también en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 19, 5 y 6, cuando retoma este tema, cuando le hacen la pregunta si es válido repudiar, dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa. Y el Señor Jesucristo regresa al principio, cuando se establecieron todas las cosas, y les habla acerca de esto y dice, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ya no somos dos, sino ahora somos uno en ese matrimonio. Sin embargo, para que esto funcione correctamente, hermanos, es decir, de acuerdo a lo establecido por Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, es necesario no solo establecer límites, como lo podemos ver en estos versículos, con los familiares o con otras personas, sino también, hermanos, tiene que ver con otras cosas más, así como con una buena comunicación, que en el matrimonio es algo muy importante. Con una buena comunicación, hermanos, la cual debe de ser clara y transparente, como al principio de todas las cosas lo fue, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 2:25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No había, hermanos, vergüenza, de manera que no se ocultaba nada. Y no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Adán y Eva, hermanos, disfrutaban de una transparencia el uno para con el otro, lo cual permitía una buena comunicación entre ellos y principalmente con Dios, principalmente con nuestro Dios. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, podemos ver que experimentan vergüenza. Podemos ver, hermanos, que trataron de cubrir su desnudez, pues sintieron miedo y se escondieron. Ahí lo podemos ver en Génesis 3, 6 al 10, que no vamos a buscar. Así que, hermanos, desde entonces hasta nuestros días, nuestra tendencia por causa del pecado es a esconder en vez de comunicar. Cuando Adán y Eva pecan, hermanos, el impulso de ese pecado fue que ellos trataran de cubrir esa desnudez y que se escondieran. Y eso lo podemos ver, hermanos, que a consecuencia del pecado es la misma tendencia que nosotros tenemos, de esconder en vez de comunicar. Lo cual, hermanos, ha sido un duro golpe para la humanidad. Pues a consecuencia de esta desobediencia de Adán y Eva, no solo el hombre dañó su comunicación con Dios al perder esa comunión con Él, sino que desde ese día hasta hoy, el hombre y la mujer, a causa de esa naturaleza pecaminosa, hermanos, hemos buscado esconder más que nuestra desnudez física, nuestra desnudez emocional, porque ocultamos nuestras emociones muchas veces. Hemos buscado esconder nuestra desnudez emocional, nuestra desnudez mental, porque muchas veces escondemos lo que pensamos, nuestra opinión. Hemos buscado esconder nuestra desnudez espiritual, porque muchas veces tendemos a eso, a esconder nuestras debilidades, nuestros pecados. Tendemos a esconder también en esa área, lo cual, hermanos, está afectando grandemente la comunicación. Porque eso es algo, el esconder no ayuda.
Dios mismo nos invita a ir a Él. Hablando de Dios, dice ahí en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios no quiere que escondamos, Dios quiere que vayamos. Es más, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Sin embargo, Él quiere que no lo escondamos, sino que vayamos y se lo pidamos. Dios quiere que no escondamos, Dios quiere que vayamos y lo comuniquemos a Él. Y lo mismo entre nosotros. Y es que, hermanos, cuando tratamos de esconder nuestros sentimientos, cuando tratamos de esconder nuestros pensamientos, nuestras luchas y lo que nos pasa, la comunicación se complica. La comunicación, hermanos, se complica. Pues una buena comunicación, hermanos, requiere en primer lugar hablar. Eso es lo que requiere una buena comunicación, hablar. Pero ¿de qué vamos a hablar si escondemos lo que hay en nuestro interior? ¿De qué vamos a hablar si escondemos nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros planes y deseos? ¿De qué vamos a hablar, hermanos, si escondemos nuestros sentimientos, nuestras luchas? Si nos guardamos lo que nos pasa, ¿de qué vamos a hablar? Es cierto, hermanos, que en ocasiones es de sabios callar. La palabra de Dios en Proverbios 17:28 nos dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Así que, hermanos, en ocasiones es muy bueno el callar, sin embargo no siempre. Es necesario, hermanos, en una relación que se hable para que haya comunicación. Se requiere que nos expresemos, sea a través del habla o a través de las señas, porque hay personas que no pueden hablar. Sin embargo, a través de las señas, un lenguaje con señas, se dan a expresar. Y es necesario que lo hagamos. Dios nos diseñó para que nos comuniquemos. Sin embargo, hermanos, como a veces va a suceder esto, si escondemos lo que hay en nuestro interior, lo cual puede ser, hermanos, por varias razones, porque hay varias razones, varias cosas que van sucediendo en nuestra vida, que nos llevan muchas veces a esconder lo que hay en nuestro interior. Y muchas de esas razones pueden ser entendibles. Cuando nosotros lo escuchamos, podemos decir, bueno, te entiendo. Sin embargo, ninguna razón es válida. Es justificable, pues Dios quiere, hermanos, que hablemos y nos comuniquemos con Él y con nuestro cónyuge, con las personas que están a nuestro alrededor. Así que una buena comunicación requiere hablar. Número 2, una buena comunicación requiere escuchar. Pero ¿qué se va a escuchar, hermanos, de la misma manera si nuestro interior se esconde y calla? ¿Qué vamos a escuchar si no hay corazones tratándose de hacerse escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Hermanos, una buena comunicación, en tercer lugar, requiere una comprensión, requiere empatía. Pero ¿qué se va a comprender? ¿Qué se va a captar? ¿Qué se va a percibir a fin de tener una idea clara de lo que se está comunicando si no se está expresando nada? Si no se está comunicando nada. Hermanos, la comprensión y la empatía son muy importantes en la comunicación. Pues no solo se trata de escuchar lo que se nos está diciendo. Es necesario ir más allá de eso a fin de percibir y comprender lo que en realidad se está tratando de decir. Porque muchas veces a través de las palabras escuchamos un mensaje. Pero cuando ponemos atención y tratamos de comprender, practicamos la empatía, el ponernos en el lugar de la persona e ir más allá, tratando de entenderle, nos damos cuenta de lo que verdaderamente está tratando de decir su corazón, de la necesidad. Sin embargo, ¿cómo será esto posible si está cediendo a la tentación de esconder en vez de comunicar? Lo único que se va a captar es que hay una resistencia a la comunicación, que algo no anda bien. Pero nada más, pues la comunicación no se dará, hermanos, lo cual es un verdadero problema. Y un problema muy común en los matrimonios. Las estadísticas nos dicen, hermanos, que entre los problemas más comunes, más frecuentes en toda relación de matrimonio, destaca la comunicación. La falta de comunicación, lo cual es uno de los principales problemas que puede llevar a destruir la mejor relación, que puede llevar a destruir la mejor relación. Esto debido, hermanos, a que es difícil que el entendimiento y la comprensión necesaria se dé.
a fin de que nuestro matrimonio crezca, se fortalezca y fructifique de acuerdo al plan de Dios si no hay una buena comunicación. Es difícil, hermanos, que se pueda dar el entendimiento, la comprensión. Es difícil que entonces el matrimonio pueda crecer y fortalecerse y fructificar de acuerdo a lo que Dios ha establecido si no hay una correcta comunicación. Y es que, hermanos, sin una buena comunicación no hay manera de que nuestras vidas se unifiquen, como veíamos al principio. No hay manera de que nuestras vidas se unifiquen y estén de acuerdo, porque eso es lo que hay que llegar. Somos dos personas distintas, maneras de pensar distintas, hábitos distintos, lo veíamos el domingo, muchas cosas diferentes. Pero es necesario, hermanos, que nos unifiquemos. El plan de Dios es que seamos una sola carne. Pero ¿cómo va a suceder esto si no se da una buena comunicación? Dice la palabra de Dios ahí en Amós 3:3, una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No. Es necesario estar de acuerdo, es necesario unificarnos, es necesario llegar a ese acuerdo. Hermanos, una buena comunicación, sin una buena comunicación, no hay manera de que las riñas sean solucionadas correctamente, como veíamos la semana pasada. Santiago 4:1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, ¿de dónde va a venir una solución a esas riñas, a esos desacuerdos, a esos problemas, si no hay una buena comunicación? ¿Cómo se van a resolver? Sin una buena comunicación, no hay manera que nuestras necesidades, verdaderas necesidades, sean atendidas satisfactoriamente. No hay manera que nuestras necesidades sean atendidas satisfactoriamente. Cada uno de nosotros tenemos necesidades. Y a veces pensamos que las demás personas las deben de saber. Es su deber. Sin embargo, no somos omniscientes, como vamos a estar viendo. De tal manera que se requiere comunicación. Dios, hermanos, si Dios, aun cuando sabe de qué cosas tenemos necesidad, quiere que le comuniquemos nuestras necesidades, aun cuando Dios lo sabe, quiere que le comuniquemos nuestras necesidades, ¿cuánto más será necesario en el matrimonio? ¿Cuánto más será en el matrimonio, en una relación en donde ninguno de los dos es omnisciente? En donde ninguno de los dos sabe lo que la otra persona está pensando o desea. A veces, hermanos, se quiere o se quisiera que fuera así, pero no lo es. Por lo que necesitamos comunicarnos correctamente, expresarnos. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Hermanos, Dios lo quiere para que podamos unificarnos, ser una sola carne. Una de las tentaciones, hermanos, en el matrimonio es la que estamos viendo: esconder nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras luchas y lo que nos pasa en vez de comunicarlo. Eso es una tentación. Y entre más pasamos un tiempo juntos, hermanos, suceden muchas cosas. Muchas cosas pasan, suceden en nuestra relación, que muchas veces hace que nuestro corazón, en lugar de que se abra, en lugar de que nos expresemos, nos cerremos y escondamos. Pero eso no ayuda a nuestra relación. Eso no ayuda para que nuestro matrimonio crezca, para que nuestro matrimonio sea edificado, para que nuestro matrimonio sea lo que Dios ha planeado que sea. Es importante que lo hablemos. Es importante que nos comuniquemos. Es importante que nos escuchemos, que nos pongamos en los zapatos de la otra persona y tratemos de comprender lo que nos está diciendo a fin de hacer los ajustes necesarios y poder funcionar de una mejor manera. No cedamos, hermanos, ante la tentación. Aprendamos con la ayuda de nuestro Señor a comunicarnos sanamente, porque esto se aprende desde pequeños, cuando nacemos, cuando crecemos, cuando estamos escuchando, cuando hablamos. Tenemos que aprender a comunicarnos y muchas veces no lo aprendemos de manera correcta, de tal manera que a veces así seguimos y cuando llegamos al matrimonio nos topamos con diferentes circunstancias que nos ocasionan problemas, porque no sabemos comunicarnos de manera correcta. Es importante, hermanos, que tomemos la decisión de no esconder y sí comunicar. Pero ahora, hermanos, ¿cómo podemos lograr esto?
Quiero que terminemos, hermanos, este tiempo, y bueno, todavía nos falta un poquito, pero quiero que terminemos viendo esto. 10 claves para no esconder y sí comunicar. Que veamos estas claves porque es algo muy importante. Creo que todos, hermanos, entendemos la importancia de la comunicación en nuestras relaciones, principalmente en nuestro matrimonio. Lo entendemos muy bien, pero a veces en donde fallamos es en la práctica. ¿Cómo podemos comunicarnos? Y yo quiero compartir con ustedes, hermanos, 10 claves para vencer esta tentación de no esconder y sí comunicar. Hay otras cosas más que nos enseñan cómo podemos comunicarnos de manera correcta. Pero yo quiero que veamos estas 10 claves para no esconder y sí comunicar. Si usted está cediendo ante esta tentación, por diferentes razones, que como ya vimos, ninguna es válida, pero usted ha estado cediendo a esta tentación y ha estado guardándose las cosas que pasan, que suceden, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, si no lo ha estado comunicando, yo quiero invitarle, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usted tome la decisión de vencer esta tentación. Y que estas claves puedan servir para que usted no esconda y sí comunique. Número 1, 10 claves para no esconder y sí comunicar. Número 1, decidamos criticar menos y elogiar más. Decidamos criticar menos y elogiar más. Esto es algo muy importante. Esto es algo muy necesario. Esto es algo, hermanos, por lo cual muchas veces se toma la decisión de esconder, de cerrar nuestro interior, nuestro corazón y no expresarnos. Decidamos criticar menos y elogiar más. Yo sé, al igual que ustedes, hermanos, que hay una crítica constructiva y es muy buena, ¿cierto? De hecho, nosotros lo estamos experimentando también aquí, ¿verdad? En ese set, porque pues hay hermanos que nos hablan y nos dan algunas sugerencias, ¿verdad? Una crítica constructiva. Y es de mucha bendición, que puede ser una gran bendición para nuestra vida cuando es hecha con amor, ¿cierto? Con amor y es aceptada por nosotros con humildad, porque hay dos partes. Que se exprese con amor y que nosotros lo aceptemos con humildad. Es importante para que esta crítica pueda surgir el efecto deseado. Así que hay una crítica constructiva que puede ser de gran bendición. Sin embargo, para ningún ser humano es beneficioso vivir en constante, así miren, constante crítica, aun cuando sea constructiva. Para ninguno de nosotros es algo, hermanos, beneficioso el que de una manera constante lo único que escuchemos sea crítica. Aun cuando sea una crítica constructiva, que como ya vimos es de bendición cuando se hace con amor y se acepta con humildad. Pero cuando se hace de manera constante, de manera continua, no lo es. Es verdad, hermanos, que cometemos muchos errores, fallamos, nos equivocamos y llegamos inclusive a comportarnos mal porque somos imperfectos, somos pecadores. No es justificable, tenemos que buscar agradar a nuestro Señor, pero es una realidad. Sin embargo, también es cierto que hay muchas cosas en nuestra vida que son dignas de resaltar, de elogiar. Hay muchas cosas que son dignas de resaltar, que son dignas de elogiar. En las personas hay cosas que son dignas de resaltar, de elogiar. Solo que muchas veces, hermanos, caemos en el gran error de enfocarnos demasiado. Porque el problema no es que nos enfoquemos. El problema es que nos enfocamos demasiado y solo en lo que está mal. En lo que está mal. A tal grado que opacamos y perdemos de vista lo que está bien, las cosas buenas. Y al hacer esto, hermanos, en lugar de que la situación mejore, ¿qué sucede? Se agrava más, se complica más, se agranda más. Es verdad, hermanos, que nuestras relaciones familiares serían mejores si tan solo criticáramos menos y elogiáramos más. Si tan solo pusiéramos en práctica esto de elogiar más y criticar menos. Como elogiaba, hermanos, Salomón a su esposa. ¿Lo recuerdan? Vamos a recordarlo ahí en Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4. Cantares 4. Versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Cantares 4, versículo 1 al 4 y luego el 7. Dice:
He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Ahora, quiero aclarar, como lo he hecho en otras ocasiones, que nuestro contexto es muy diferente. Yo creo que estos piropos no funcionarían, ¿verdad?, en la actualidad. Que nosotros le digamos tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, creo que eso no funcionaría mucho, ¿verdad? Pero hay otras cosas muy buenas que podemos decir, que podemos elogiar, ¿sí? Dice el versículo 7, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Qué tremendo, ¿no? Ese momento de romanticismo, están elogiando. Es verdad que así se está tocando de cosas físicas, pero es necesario hacerlo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué dice Proverbios, hermanos? Proverbios 31:28. Proverbios 31:28. Así que varones, no le vayan a decir esto, ¿verdad? Me vayan a echar la culpa después a mí. Tengan cuidado, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Ser prudentes. Dice ahí Proverbios 31:28. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Y su marido también la alaba. Hermanos, qué importante es esto. Que nosotros podamos practicar el elogiar más y el criticar menos. Como también, hermanos, y bueno, ahí tenemos algo para que escribamos. Varones, amemos a nuestra esposa. Amemos a nuestra esposa y no seamos ásperos con ellas. Porque, hermanos, con eso luchamos. Por eso la palabra de Dios de una manera muy particular nos llama la atención a los varones y nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Eso es lo que dice Colosenses 3:19. Una vez más, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, que no seamos lija con ellas, que no seamos toscos, porque esa es nuestra tendencia. Necesitamos reconocerlo, que muchas veces en nuestra manera de actuar y nuestra manera de hablar somos así. Es necesario que tomemos la decisión de amar y que elogiemos más y que critiquemos menos. Como también elogiaba la esposa, la Sulamita, a Salomón. Miren, vamos a Cantares, capítulo 5, versículo 10 al 16. Cantares 5, del 10 al 16. Cantares 5, del 10 al 16. ¿Qué dice? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuerpo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano escogido, como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Bueno, eso lo está leyendo la Sulamita en relación a Salomón. Y nuevamente, pues hay que tener cuidado, ¿verdad?, con los elogios. Algo que sea genuino, que sea verdadero. Pero es importante que elogiemos y que critiquemos menos. ¿Por qué muchas veces se esconde en vez de comunicar? Porque se critica más y se elogia menos. Porque los elogios escasean y las críticas abunden. De tal manera que es una mala decisión, pero así pasa.
muchas veces se tiende a decir mejor no hablo, mejor no digo nada, mejor me callo, mejor no opino, mejor no comparto, mejor no lo comunico, no digo lo que siento. Hermanos, es importante que tomemos esta decisión de elogiar más y criticar menos. Hermanos, aquí se está elogiando como hablamos. Falta una parte para que llenen ahí. Damas, no pierdan esa admiración y respeto por su esposo. Damas, no pierdan esa admiración y respeto por su esposo, porque cuando se pierde esa admiración, cuando se pierde ese respeto, entonces se critica más y se elogia menos. Es necesario, la palabra de Dios les habla, maridos, igualmente amad a vuestras mujeres, y les dice a las esposas, y la mujer respete a su marido, porque eso es una necesidad que tiene el varón. Así como la mujer de ser amada y sentirse amada, de la misma manera el varón, el ser respetado. Damas, no pierdan esa admiración y respeto por su esposo. Y si lo han perdido, busquen la ayuda de Dios para recuperarlo y enfocarse en las cosas buenas y no enfocarse en las cosas malas, de tal manera que se elogie más y se critique menos. John Drisher, hermanos, en su libro 7 necesidades básicas del niño, nos dice que 1 gramo de alabanza puede lograr más que 1 tonelada de censura. 10 claves, hermanos, para no esconder y sí comunicar. Número 2, aprendamos a escuchar y comprender lo que hay detrás de las palabras. Una vez más, aprendamos a escuchar y comprender lo que hay detrás de las palabras. Y es que, hermanos, escuchar es más que oír. Oír es la percepción material de cualquier ruido en el órgano del oído. Y escuchar es oír prestando atención. En otras palabras, es aplicar el oído para comprender lo que se dice. Así que, hermanos, escuchar no es lo mismo que oír. No es lo mismo. Los oídos, hermanos, captan voces, ideas, palabras y razonamientos. En cambio, escuchar implica utilizar oídos, ojos y corazón para detectar, para percibir intención. ¿Cuál es la intención de esto? Percibir intención, emoción. ¿Qué emoción hay detrás de esto? Y sentimientos del hablante, para detectar intención, emoción y sentimientos del que está hablando. Es por eso, hermanos, que escuchar es más que oír. Tiene que ver con escuchar más allá de las palabras. Es decir, escuchar lo que el corazón está diciendo. Oír más allá de las palabras, es decir, escuchar lo que el corazón está diciendo. Y ahí tenemos el ejemplo de Cristo, ¿se acuerdan? Ahí tenemos el ejemplo cuando Nicodemo se acercó a Jesús de noche. Y vino, ¿verdad? Y Nicodemo le estaba hablando de otra cosa muy diferente a lo que Cristo le contestó. Y alguien podría pensar que lo que Cristo estaba haciendo es darle el avión a Nicodemo, lo cual no es así. Cristo estaba escuchando más allá de sus palabras. Cristo lo que estaba viendo era la verdadera necesidad de Nicodemo, que le había llevado de noche a ver a Jesús, que era la necesidad de su alma, de la salvación de su alma. Es por eso que Cristo le habla y dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo, el reino de los cielos. Y empieza ese diálogo entre Nicodemo y podemos ver ahí en ese capítulo, en esos versículos, ese gran versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, en esta conversación podemos ver cómo Jesús escuchó más allá de lo que Nicodemo estaba diciendo. La boca de Nicodemo estaba hablando esas palabras, pero su corazón decía otra cosa. Jesús lo escucha por lo que le dice lo que ya veíamos en el versículo 3. Nuestro escuchar, hermanos, debe de ser como el de Cristo. Cuando nuestro cónyuge, al igual que nuestros hijos, padres, hermanos u otras personas nos hablen, debemos oír más allá de sus palabras. Debemos prestar atención y escuchar más allá. Alguien dijo, hermanos, la cosa más importante en la comunicación es escuchar lo que no se ha dicho. Lo vuelvo a repetir. La cosa más importante en la comunicación es escuchar lo que no se ha dicho.
Cuando no lo hacemos así, hermanos, la gente con frecuencia nos va a decir: no me estás escuchando, o nunca me escuchas, o no sabes escuchar, o no me pones atención. Hermanos, que nunca se nos olvide que las palabras y las actitudes solo son manifestaciones, un reflejo de lo que hay en el corazón. Ahí en Lucas 6:45 nos dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona desea y busca que su cónyuge le escuche y le comprenda, sin buscar entender él o ella, esa persona estorbará la comunicación. Pues no solo es hablar, sino también escuchar y comprender. Por eso en Santiago 1:19 nos dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Además, hermanos, de que una persona que no es comprendida, será constantemente tentada a esconder en vez de comunicar. Pero es que no me comprendes. Pero es que no estás entendiendo lo que te estoy tratando de decir. De tal manera que va a llevar a esconder. El razonamiento como consecuencia de esto va a ser: no me entiende, mejor ya no le voy a decir nada. O si él o ella no me entiende, ¿por qué debo yo entenderle también? Y entonces ahí se va. Y la comunicación se ve afectada. 10 claves, hermanos, para no esconder y sí comunicar. Número 3. Despojémonos del egoísmo. Despojémonos del egoísmo y busquemos el bien de nuestro cónyuge. Despojémonos del egoísmo y busquemos el bien de nuestro cónyuge. Si hacemos esto, hermanos, reconoceremos que el bien de mi cónyuge, así como el bien mío, de mi matrimonio, hermanos, es no esconder, sino el comunicar. Si hacemos esto, reconoceremos que el bien de mi cónyuge, así como el bien del matrimonio, no es esconder, sino el comunicar. La felicidad, hermanos, en el matrimonio consiste en buscar mi bien, no consiste en buscar mi bien, sino en el bien de mi cónyuge. Toda relación sana descansa en eso. En eso consiste la felicidad. Hermanos, muchas veces llegamos al matrimonio con una mala percepción, que es buscando que nos hagan felices, cuando las cosas no funcionan. Dice la palabra de Dios: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, la felicidad en el matrimonio consiste no en buscar mi bien, mi felicidad, mi bienestar, sino en buscar el bienestar de mi cónyuge, de mi esposa, las esposas, del esposo. Toda relación sana descansa en este hecho, en buscar eso. Y ahí tenemos 2 versículos. Quiero invitarles, hermanos, a que leamos 1 Corintios 10:24. 1 Corintios 10:24, que dice así: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Un versículo muy cortito, pero con un gran principio. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Filipenses 2, versículos 3 y 4. Si ya están ahí, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Así que, hermanos, en tercer lugar, despojémonos del egoísmo y busquemos el bien de nuestro cónyuge. ¿Estamos buscando el bien de nuestro cónyuge o estamos buscando nuestro propio bien? Hermanos, para poder vencer la tentación de no esconder y sí comunicar, necesitamos despojarnos del egoísmo, de pensar solo en nosotros. Cuando escondemos, estoy pensando nada más en mí y no estoy pensando en mi cónyuge, no estoy pensando en el matrimonio, que lo que se requiere es una buena comunicación. Número 4, 10 claves para no esconder y sí comunicar. Aceptemos a nuestro cónyuge con alegría en forma incondicional. Esto también es muy importante. Aceptemos a nuestro cónyuge con alegría en forma incondicional. Todos, hermanos, experimentamos temores al rechazo, algunos más que otros.
Y es que cuanto más amamos a una persona, más es nuestro deseo de ser aceptados por esa persona. Por lo que si queremos vencer la tentación de esconder en vez de comunicar en el matrimonio, es necesario que aceptemos a nuestro cónyuge. Y es que, hermanos, cuando una persona no se siente aceptada, ¿qué es lo que va a buscar? Así es, esconder lo que realmente es. Va a tratar de esconder lo que realmente es, lo que realmente hay en su interior, porque no se siente aceptado, se siente rechazado. Va a esconder lo que realmente es, lo que sienta, lo que siente, lo que piensa, lo cual estorbará a la comunicación. Sin embargo, cuando se siente aceptada esta persona, varones, cuando nuestra esposa se siente verdaderamente aceptada tal y como es, eso le va a motivar. Esto motivará a que se pueda dar una sana comunicación. Damas, cuando usted acepta verdaderamente a su esposo tal como él es, eso le va a motivar a él para que se pueda dar una sana comunicación. Que verdaderamente, en lugar de esconder, se esté expresando lo que hay. Esto no quiere decir, hermanos, de ninguna manera que aceptemos el error, que aceptemos las debilidades. Lo que quiere decir es que aceptemos a la persona a pesar del error y a pesar de las debilidades, a pesar de las fallas, así como Dios lo ha hecho con nosotros, hermanos. Es necesario que sigamos su ejemplo. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 37 dice Cristo que Él no hace acepción de personas, a nadie rechaza. Todo lo que su Padre le da, Él no lo rechaza. Miren, vamos a verlo. Juan 6, 37. Juan, el Evangelio según San Juan, versículo 6, 37. Dice la palabra de Dios: todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, sea quien sea, y esté como esté. Es por eso, hermanos, que en Romanos capítulo 5, versículo 8, hermanos, lo podemos ver. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin afán de añadirle, solamente de ejemplificarlo, a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. De todas maneras nos ama, a pesar de nuestro pecado. Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Como veíamos hace 8 días, la importancia también de esto, para no reñir y sí solucionar. Así que, hermanos, aceptemos con alegría, hermanos, aceptemos con alegría a nuestro cónyuge en forma incondicional. Número 5, hermanos, pidamos perdón o perdonemos cuando se tenga alguna queja. Pidamos perdón o perdonemos cuando se tenga alguna queja, porque cuando no se pide perdón o cuando no se perdona, eso muchas veces nos lleva para que las vías de comunicación se cierren y que en lugar de comunicar, se esconda. Ahí en Proverbios 28:13 ya lo veíamos: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo podemos tener una mejor comunicación con Dios? Necesitamos no esconder, sino comunicar. Y cuando le ofendemos y fallamos y pecamos, es necesario que le pidamos perdón. Lo mismo pasa en nuestras relaciones. Ahí en Colosenses 3:13 nos dice: si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, cuando hay quejas, cuando hay alguna queja, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es perdonar. Cuando cometemos un error, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión que Dios quiere que tomemos es pedir perdón. Esto no quiere decir, hermanos, que no se hable sobre el asunto. Es importante para una buena comunicación. Esto quiere decir que su corazón no guarde rencor de manera que ceda ante la tentación de esconder en vez de comunicar. Hay veces, hermanos, que cuando tomamos la decisión de perdonar, realmente ni es necesario que lo hablemos. Hay veces, pero hay veces que sí es necesario que se hable. Pero tenemos que tomar esa decisión de perdonar. Cuando cometemos un error, es necesario pedir perdón, arrepentirnos de ello y poder hablar también del asunto. Dice, esto quiere decir que su corazón no guarde rencor de manera que ceda ante la tentación de esconder en vez de comunicar, o que actúe con orgullo de manera que las vías de comunicación se cierren, lo cual sucede cuando no se pide perdón. Eso sucede. Cuando nosotros no pedimos perdón, ¿qué va a suceder? Las vías de comunicación se van a cerrar. Y entonces la tentación va a ser de la otra persona que va a esconder en vez de comunicar. Número 6, hermanos.
10 claves para no esconder y sí comunicar. Seamos prudentes y pasemos por alto la ofensa. Seamos prudentes y pasemos por alto la ofensa. Es decir, hagamos caso omiso a las ofensas. Cuando no es así, hermanos, las ofensas, que en ocasiones son insignificantes, se vuelven grandes barreras para la comunicación y generadoras de grandes conflictos. Es por eso importante, número 6, que seamos prudentes y pasemos por alto la ofensa. Es decir, hagamos caso omiso a la ofensa. Miren, vamos rápido a ver Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Hermanos, cuando no se pasa por alto la ofensa, no se actúa con cordura, y entonces el furor no es detenido, sino incentivado, y hay problemas. Número 7, pasemos tiempo de calidad con nuestro cónyuge. Hermanos, 10 claves para no esconder y sí comunicar. ¿Cómo vamos a comunicar si no pasamos tiempo para poder comunicar? Pasemos tiempo de calidad con nuestro cónyuge. No puede haber una correcta comunicación si no hay un tiempo para ello. Busquemos tiempos adecuados para la comunicación. ¿Cómo podemos vencer, hermanos, esta tentación de esconder y no comunicar? Busquemos tiempos adecuados para eso, para comunicarnos. Planeémoslo, que sea un momento en el cual nosotros vamos a platicar, vamos a dialogar, vamos a expresarnos, vamos a escuchar también, porque es muy importante, ¿verdad? Escuchar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a los varones, al esposo, las damas. Busquemos tiempos. Una de las respuestas, hermanos, que se da cuando algunos de los cónyuges preguntan, ¿y por qué no me lo habías dicho? Es, pues porque no se había dado la oportunidad, o pues no me lo habías preguntado. Esto nos muestra, hermanos, la necesidad de buscar tiempos adecuados para la comunicación. Ante esto, hermanos, es muy importante pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios sabiduría y su ayuda, pues se requiere que sea el mejor momento, el lugar adecuado y que tengamos la actitud correcta. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría y su ayuda, pues se requiere que sea el mejor momento para algunas situaciones, si es necesario tratar algunas situaciones. El lugar adecuado. Hay lugares en donde no se prestan para hablar de ciertos temas, comunicar ciertas cosas. Hay que pedirle a Dios sabiduría y que tengamos la actitud correcta, porque si vamos con una actitud incorrecta, no se va a dar una correcta comunicación. Hermanos, tenemos que pedirle ayuda a Dios. Hay momentos, hermanos, en que por nada se debe comenzar una conversión seria, hermanos, por lo que es muy importante buscar la ocasión. Y no lo vamos a ver, pero ahí tenemos el ejemplo de Nabal, ¿se acuerdan? Nabal, que era un necio, era un insensato, que por causa de él casi toda su casa es destruida por mano de David y de sus hombres, pero tenía una mujer muy sabia, la cual fue a encontrar a David y entonces hizo recapacitar a David. David se volvió de ese mal que había pensado hacerle a Nabal y toda su casa. Y cuando Abigail regresa, ¿cómo encuentra a Nabal? Ebrio. Nabal estaba ebrio. De tal manera que ¿qué hace Abigail? No le dice nada porque no era el momento para hablar. Pero al otro día sí. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Hay cosas serias que hay que tratar. Pero hay que pedirle a Dios que nos guíe, hermanos, porque se requiere que sea el mejor momento, el lugar adecuado y la actitud correcta. Número 8, hermanos. Creemos de crear una atmósfera de confianza. Una atmósfera de confianza en donde nuestro cónyuge se sienta con libertad para hablar de cualquier tema. Hermanos, esto es algo que debe ser recíproco. Los varones tenemos que crear esta atmósfera de confianza en donde nuestra esposa se sienta con libertad para hablarnos de cualquier tema. Muchas veces nos quejamos, ¿y por qué no me dices? Pues cómo te pones, ¿no? Muchas veces se responde, cómo actuamos, cómo reaccionamos, no nos prestamos para ello, ¿qué nos van a decir? O al revés. A veces la esposa, y bueno, ¿y por qué no me dices? ¿Por qué no me lo haces saber? Mejor se enteran otros, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Cuando se dice, pues uno sale regañado, ¿verdad? O pasan muchas cosas. Debe de ser recíproco. Tenemos que crear una atmósfera de confianza en donde nuestro cónyuge se sienta con libertad para hablar de cualquier tema. Hermano, esto se aplica no nada más para el matrimonio.
sino para con todas nuestras relaciones. De ahí la importancia, hermanos, de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago 1:19, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso debemos ser prontos para oír y tardos, muy tardos para hablar y muy tardos para airarnos. De ahí la importancia, hermanos, de no descubrir el secreto también. De ahí la importancia de no descubrir el secreto, porque cuando descubrimos lo que nuestra esposa o las esposas, lo que los esposos le han confiado, entonces el esposo o la esposa que se ha visto descubierto por ello, toma la decisión de esconder y ya no comunicar. ¿Qué dice Proverbios 20:19? Mire lo que dice Proverbios 20:19. Dice la palabra de Dios, Proverbios 20:19, ¿qué dice? El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lenguas. El que anda en chismes, ¿qué descubre? El secreto. Y luego fíjense lo que dice, no te entremetas pues con el suelto de lenguas, con el que cuenta las cosas, con el que dice los chismes, ¿verdad? Con el que tiene su lengua suelta. No te entremetas con él. Hermanos, tenemos que tomar esta decisión. Muchas veces, y debemos de tener mucho cuidado, yo sé que es importante pedir oración, pero debemos de tener mucho cuidado qué es lo que hablamos. Porque si una hermana en una reunión de damas descubre a su esposo, ¿verdad?, en todos sus defectos y todas las cosas, imagínense qué va a sentir el esposo si se entera de eso. O al revés, un varón, ¿verdad?, que se reúne ahí con los varones y entonces descubre a su esposa, ¿verdad?, en todas sus fallas, en todos sus errores, y lo dice. ¿Cómo se va a sentir la esposa si se da cuenta de eso? Hermanos, tenemos que crear una atmósfera de confianza, en donde nuestro cónyuge se sienta con libertad para hablar de cualquier tema, sabiendo que lo vamos a tomar con madurez y que no lo vamos a descubrir. Hay cosas, hermanos, que únicamente se quedan en el matrimonio y de ahí no salen. Hay cosas, hermanos, que únicamente le corresponde a la esposa decir si ella quisiera, así como al esposo. Es importante que tengamos cuidado con eso, que creemos esa atmósfera, que le pidamos a Dios madurez. 9, hermanos, sometámonos a Dios y dependamos de Cristo. Sometámonos a Dios y dependamos de Cristo. Él es el único, hermanos, que puede ayudarnos a vencer la tentación de esconder en vez de comunicar. Además de que le necesitamos para hacerlo de manera correcta, para poder estar seguros de que el tema merece discutirse. ¿Cuántas veces por tocar un tema que no era necesario tocar se han desatado grandes conflictos? Necesitamos a Dios en esa dirección. Necesitamos a Cristo para saber cuándo y cómo iniciar una conversación y qué puntos enfocar y qué palabras utilizar. Nada más, hermanos, no nada más se trata de hablar las cosas y ya. Tendemos a ser ásperos, a ofender y ser rencillosos, como hablamos la semana pasada. El rencilloso tiene que ver con una persona que guarda rencor y tiene la tendencia a reñir, a discutir o a pelear. Tenemos que pedirle dirección a Dios, que Dios nos muestre cómo, cuándo, qué decir. Necesitamos al Señor, hermanos, para mantener la serenidad cuando se nos habla, se nos dice algo, se nos comunica algo. Dice en Proverbios 15, 1 y 2, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Hermanos, necesitamos al Señor para mantener la serenidad, para mantenernos con mansedumbre, con dominio propio, para poder ser maduros al escuchar, al igual que al hablar. Y número 10, hermanos, 10 claves para no esconder y sí comunicar. Decidamos mejorar nuestra comunicación con Dios. Decidamos mejorar nuestra comunicación con Dios. Decidamos hacerlo. Nuestra principal y más grande relación es con Dios. De manera que si no nos comunicamos con Dios correctamente, tampoco lo haremos correctamente con nuestra familia, que es nuestra segunda más importante relación. Y hablando de nuestra familia, con nuestra esposa, con el esposo en el caso de las damas. Hermanos, en conclusión, la comunicación es la llave a las relaciones saludables y duraderas. La comunicación
es la llave a las relaciones saludables y duraderas. ¿Cómo está nuestra comunicación? Pensemos. ¿Cómo está nuestra comunicación? ¿Estamos cediendo a la tentación de esconder en vez de comunicar? ¿Estamos cediendo a esa? ¿Hemos estado escondiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en vez de comunicar? Como veíamos, hermanos, podemos tener razones entendibles por las que hemos estado haciendo. Sin embargo, ninguna es válida. Dios quiere que nos comuniquemos. Así que, hermanos, tomemos esta decisión de comunicar. ¿Permitiremos que nuestro matrimonio se siga viendo afectado por una mala comunicación? ¿Lo vamos a permitir? Hermanos, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Tenemos la oportunidad de tomar hoy una decisión que ha de trascender grandemente, no solamente en nuestro matrimonio, sino en nuestra familia, en nuestras relaciones, principalmente con nuestro Dios. Decidamos despojarnos, hermanos, de lo que nos está estorbando y así vencer con la ayuda de Cristo la tentación de esconder en vez de comunicar. Tomemos esa decisión. Si esa es su decisión, yo quiero invitarle a que usted haga lo siguiente. Si usted quiere está tomando la decisión de vencer esa tentación de esconder en vez de comunicar, usted quiere comenzar a tener una correcta comunicación en su matrimonio, yo le invito en primer lugar a que usted le pida perdón a Dios. Que nos pongamos a cuentas con Dios, si es que hemos estado escondiendo en vez de comunicar. Porque el plan de Dios es que nos comuniquemos de una manera correcta. El plan de Dios es que seamos una sola carne. El plan de Dios es que nos unifiquemos, para lo cual la comunicación es muy importante. Así es que si queremos cambiar, vayamos a Dios y pidámosle perdón. Número 2, busquemos el momento para hablar con nuestro cónyuge. Si usted está ahí en ese momento mirando esta enseñanza con su esposa y usted considera que este es un buen tiempo, tienen el tiempo, están en un buen momento para poder dialogarlo, tómelo. Si no, a veces están los hijos, tal vez de un momento los pudo entretener para poder escuchar esta predicación. Si no es en este momento, puede hacerlo más tarde, en la noche, o buscar otro día, ponerse a orar y pedirle a Dios su dirección, su ayuda. Pero es importante buscar este tiempo, hacer esos ajustes y poder comenzar a hablar. Tal vez será necesario pedirle perdón, tal vez a nuestra esposa, tal vez a su esposo. Tal vez será necesario hablar de que, reconocer que hemos estado escondiendo en vez de comunicar. Tal vez será ahí un buen momento para poder hablar de lo que nos ha estado fallando. Tal vez será un buen momento para poder arreglar algunas situaciones. Si en verdad queremos arreglar, mejorar en esta comunicación, en nuestro matrimonio, pues hagámoslo. Busquemos el momento para hablar con nuestro cónyuge, para poder comunicarnos. Si a lo mejor su relación está estable y está bien, creo que de todas maneras sería bueno para que pueda estar mejor. Tal vez comunicar y hablar cosas que se podrían mejorar. Y número 3, si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que lo primero que necesita hacer es ponerse a cuentas con Dios. Lo primero que usted necesita hacer es invitar a entrar a Cristo en su corazón, para que Cristo le ayude a poder vencer esta tentación, para que Cristo le ayude a comunicar y no esconder, que le ayude, que le dé sabiduría. Pero es importante arreglar en primer lugar ese problema y esa comunicación con Dios. Porque dice la palabra de Dios que a causa de nuestros pecados, nuestra comunión con Dios se ha interrumpido. Es por eso que Cristo vino a la cruz a morir por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y podamos tener comunión con Él. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si usted quiere hacer ajustes en su vida y usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito a que usted se ponga a cuentas con Dios y que le invite a entrar a Cristo en su corazón. Y si esa es su decisión, repita conmigo esta oración. Vamos a orar. Padre bendito, reconozco que soy pecador, pecadora, que he hecho lo malo. Te quiero pedir perdón porque mis pecados te han ofendido.
quiero estar bien contigo. Quiero tener una buena relación. Creo que Cristo murió en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento le abro la puerta de mi corazón para que entre y me salve. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por el regalo de la salvación. En el nombre de Cristo. Amén. Y ahora permítanme hacer otra oración por cada uno de los matrimonios. Padre bendito, gracias te damos por la enseñanza que hemos podido tener. Gracias, Señor, por lo que tú nos muestras en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vencer esta tentación, que muchas veces nos lleva a esconder en vez de comunicar, lo cual no ayuda para que nuestra relación crezca. No ayuda para que nuestra relación sea edificada. No ayuda para que nuestra relación sea una relación saludable y próspera. No ayuda para que nuestra relación pueda ser mucho mejor y cada vez podamos ser lo que tú has planeado, una sola carne. Ayúdanos, Señor, a poder vencer esta tentación. Ayúdanos a hacer los ajustes necesarios, a poder seguir estas claves que hemos visto, a reconocer que necesitamos mejorar y que nos enfoquemos en ello. Yo te quiero pedir por cada uno de los matrimonios, para que tú nos ayudes a tomarnos ese tiempo y poder hablar con nuestro cónyuge y mejorar en nuestra comunicación. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, muchas gracias por su atención. Quiero seguirles invitando a que podamos seguir estas transmisiones todos los sábados. Vamos a estar estudiando y seguir viendo más tentaciones. Próximo sábado a las 8 de la noche, nuevamente en vivo, vamos a estar estudiando, vamos a estar subiendo el material. Trataremos de ahora de hacerlo un poco más temprano, para que usted lo pueda tener, lo pueda imprimir y así mismo puede ir siguiendo. Y si no lo puede imprimir, bueno, puede tener ahí una libretita y con eso seguirlo. Gracias, hermanos, por su atención, y vamos a terminar entonando estos cantos que antes del mensaje estuvimos entonando. Vamos a cantar. Muchas veces he pensado, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor? Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo he confiado en Cristo y por Él soy vencedor. Vencedor, vencedor, ahora yo soy más que vencedor. En lugares que yo he estado, mucha gente me ha rodeado y me siento solo, Señor. Pero en cada hora oscura, Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo he confiado en Cristo y por Él soy vencedor. Vencedor, vencedor, ahora yo soy más que vencedor. Yo doy gracias a mi Dios por los valles y montañas, por caminos y veredas donde me llevó. Pues si no tengo problemas, no
sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo he confiado en Cristo y por Él soy vencedor. Vencedor, vencedor, ahora yo soy más que vencedor. Cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, más el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador. Hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador. Hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El Dios eterno es el gran diseñador. Hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador.